Bueno, con las disculpas del caso, jóvenes señoritas, vamos a empezar. El tema que está preparado para hoy es lesiones traumáticas. ¿Ya? Este es prácticamente uno de los últimos temas de la gestión, ¿no? El último tema lo va a dar el doctor Enrique Verástegui, que es fonoaudiología, ¿no? Relacionada con la odontopediatría. Entonces ese tema lo va a subir, ya tenía que subirlo él, o tenía que pasar. Yo le he pedido que lo cambiemos y que él lo suba más bien, ¿no? Sus presentaciones. Entonces, este tema es un poquito amplio y se necesita ver, digamos, más gráficamente, ¿no? Entonces, por esa situación hemos cambiado esa situación. Entonces, la segunda parte lo vamos a llegar hasta la mitad y la segunda parte lo voy a subir en Classroom, ¿ya? Bueno, a manera de introducción vamos a decir que los dientes permanentes, ¿no? Van a estar relacionados con los dientes temporales, ¿no? ¿De qué forma se relacionan? Miren acá, ¿no? Los dientes permanentes están en íntima relación a nivel de las raíces, ¿no? Y a nivel de la cara vestibular de las piezas dentales. Este es un trabajo que se ha realizado, una disección. Entonces ustedes van a ver aquí las piezas, incluso las piezas permanentes molares están relacionadas, ¿no? Entonces toda injuria, todo traumatismo que pueda afectar a una dentición temporal va a afectar directa o indirectamente a las piezas permanentes. Entonces si sufre algún traumatismo, digamos, va a afectar la mala formación o la maduración de la pieza dental. Acá, por ejemplo, tenemos lesiones que van a repercutir a nivel del esmalte, a nivel de la dentina o incluso ya más comprometido a nivel de los tejidos blandos, a nivel de la encía o a nivel pulpar. No son las amelogénesis imperfectas o las dentinogénesis. Los traumatismos pueden ser de distintas etiologías, ¿no? Y principalmente están dadas en pacientitos niños que están empezando a caminar, es decir, a los niños de 1 a 2 años. En niños de 10 años también es otro grupo etario que son los más afectados, ¿no? Van a tener pacientes cuando ya tengan su consulta, van a tener pacientitos de 8 o 10 años que generalmente consultan por traumatismos, o los jóvenes, ¿no? Adolescentes de 15 a 16 años, ¿no? Que por juegos, por practicar deportes tal vez, ¿no? Consultan en la parte de traumatismos. Vamos a observar algunos objetivos. ¿Qué objetivos tenemos? Principalmente aquellas acciones oportunas ante situaciones de urgencia y emergencia. Tenemos que identificar un poquito lo que es urgencia y emergencia, ¿no? No es lo mismo hablar de urgencia y emergencia. Tengo un paciente de emergencia, dicen los pacientes, ¿no? Pero no es emergencia eso. Emergencia se trata cuando el paciente está en riesgo su vida, ¿ya? Y urgencia puede ser algún tipo de dolor de tipo agudo, algún traumatismo, ¿no? Es un caso de urgencia, ¿no? Entonces es muy diferente el caso de urgencia y emergencia, esa es la diferencia. Tenemos que ver en un trauma, un pacientito que esté traumatizado, tenemos que observar principalmente lo que es el control del traumatismo, ¿no? Vamos a observar primeramente clínicamente los signos y síntomas que tiene nuestro pacientito, ¿no? La sintomatología y las probables secuelas que pudiera tener después del trauma. El diagnóstico correcto se debe utilizar mediante radiografías, tomografías, ¿no? Obviamente vamos a tener un buen tratamiento. Para las emergencias tenemos que primeramente ver si el pacientito está consciente o está inconsciente. Si está el pacientito consciente, bueno, vamos a tener que ver su sintomatología y su clínica. Si el paciente está inconsciente, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, que como odontólogos, si nos llaman en un centro de salud o alguna urgencia en la calle, tal vez, no sé, en algún lugar donde nos encontremos, ¿qué hacemos? Tenemos que identificar el paciente si está con respiración o no está respirando, ¿ya? Es decir,
si tiene apertura de la vía aérea o no tiene apertura de la vía aérea. Si no tiene, vemos que no estás respirando, observamos que no estás respirando, tenemos que un poquito posicionar, ¿ya?, la cabeza hacia atrás, ¿ya?, para que esta vía esté permeable y se llene de oxígeno, en primera instancia al pulmón y obviamente al cerebro, ¿no? Entonces tenemos que ver la ventilación del paciente, si estás respirando. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta si el paciente está con circulación, es decir, que tenemos que tomarle el pulso, ¿ya? Si el paciente tiene pulso, bueno, vamos a observar, vamos a ver que este paciente está bien, está funcionando, ¿no?, su corazoncito. Si no tiene pulso, su pulso está bajo, entonces está teniendo algún tipo de alteración en la circulación sanguínea. Entonces, estas tres cosas tenemos que observar, ¿ya? Entonces, ahí nos damos de cuenta que podemos realizar o no realizar. ¿Qué pasa si un paciente ya no tiene ni ventilación, no tiene respiración, no tiene circulación o pulso? ¿Qué hacemos? ¿Será que le podemos hacer un RCP, primeros auxilios? Sí, ¿no? Pero tenemos que ver también la temperatura, ¿no? Tocar, palpar si es que el paciente está todavía caliente. Si el paciente está totalmente frío, no tiene ventilación, no tiene pulso, y está bien frío, y tiene el antecedente de que hace 2 horas o 1 hora le han encontrado, prácticamente el paciente está muerto, ¿no? Entonces no vamos a estar tratando, y justamente eso les comento. Yo trabajo en un centro de salud, y nos llaman, ¿no? Y justamente yo estaba ahí, como me estaba retirando a las 3 de la tarde, no había médico, ¿no? Y la enfermera me dice, doctor, acompáñeme, por favor, hay una urgencia, una emergencia. Me dice, ya vamos. Le encontramos al paciente y la enfermera le toca, le ve y directamente hacerle la respiración de boca a boca, sin tomar en cuenta de que ya se tiene pues una hora o 2 horas para encontradas. Empieza a querer hacer maniobras de resucitación, RCP, ¿no? Reanimación cardiopulmonar, se llama eso, RCP, ¿no? Entonces, bien sabemos. Entonces, prácticamente ha sido en vano ese maniobra, ¿no? Entonces, se ha encontrado muerto y prácticamente se ha reportado de esa forma. Entonces tenemos que valernos de aspectos también clínicos, sintomatología y la clínica del paciente, y obviamente algunos exámenes complementarios que le podemos hacer, como por ejemplo las radiografías anteroposteriores, las radiografías panorámicas o las tomografías. Bueno, hablemos de la etiología, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Principalmente en niños de 2 años son las caídas. ¿Por qué? Porque cuando está empezando a gatear o está empezando a pararse, ellos sufren trauma, ¿no? Se caen, constantemente se caen, ¿no? Incluso alguna vez a esta niña quisiera ponerle un casco, dice, ¿no?, su madre. Entonces, ¿por qué? Porque está empezando a caer, porque se va cayendo. Entonces, sufren traumas, a veces pueden ser traumas de consideración, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Otro aspecto es el maltrato infantil, ¿no? Esto principalmente en las familias disfuncionales, ¿no? En la historia clínica ustedes han visto que hay antecedentes, ¿no? Vemos un antecedente, un ambiente escolar bueno, ¿no?, o un ambiente escolar malo, que no está bien, le hacen bullying, le golpean tal vez. Y peor en un ambiente familiar, ¿no? Una familia disfuncional. O sea, a lo que me refiero es, ¿cuándo es una familia disfuncional? Cuando el paciente tiene padres de familia que no viven juntos, ¿no? Que solamente el padre está con la madre, ¿no? Y prácticamente el niño puede vivir con los abuelitos o con los hermanos mayores, ¿no? Es una familia disfuncional, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta también aquellos pacientitos que tienen algunas secuelas, ¿no? Por ejemplo, traumas, equimosis, cicatrices antiguas. Entonces, a estos podemos identificar directamente a estos niños que son objeto de traumatismo, que pueden tener traumas, ¿no?, a nivel mental, ¿no? Es decir, maltrato infantil. Hay otros aspectos, por ejemplo, que son clínicos, ¿no? Por ejemplo, los malos hábitos que van a ocasionar esta alteración, ¿no?, la mordida abierta anterior. Estos malos hábitos, por ejemplo, es la succión de dedo, ¿no?, la succión digital, o aquellas alteraciones en las piezas dentales, ¿no?, por ejemplo, los dientes de
si son los dientes en forma de mora o moriformes. Estos pacientitos van a ser susceptibles de tener algún tipo de trauma. Tenemos también algunos accidentes, ¿no? O el consumo de bebidas, ¿no? Eso es generalmente ocurre ya en adultos jóvenes. Bueno, pasemos a lo que tenemos que estudiar. Vamos a hablar de la clasificación de los traumatismos. Los traumatismos principalmente, todos los autores clasifican de distintas formas, ¿no? Una de las clasificaciones para nosotros ideales es la de Andreas, que desde 1995 estamos utilizando esta clasificación, que lo clasifica en lesiones a nivel de la estructura dental y de la pulpa, ¿ya? Lesiones periodontales, lesiones de hueso alveolar y lesiones a nivel de las mucosas, ¿no? Es decir, a nivel de la encía y de la mucosa bucal. A nivel de la estructura dental y de la pulpa, la infracción, las lesiones que solamente comprometen al esmalte, las lesiones que no están complicadas, que solamente pueden comprometer a nivel del esmalte y la dentina, las fracturas coronarias complicadas que sí ya comprometen a nivel del esmalte, la dentina y también la pulpa dental. También puede ser las fracturas coronoradiculares no complicadas, ¿no? Es decir, que no se compromete la pulpa dental. También hablamos de las fracturas coronoradiculares complicadas. Esto ya es una fractura prácticamente a nivel de la corona, de la raíz, y ya está comprometida la pulpa dental. Y la fractura radicular como tal. Tenemos las lesiones periodontales. ¿Cómo las clasificamos? En contusión, subluxación, luxación extrusiva, luxación intrusiva, luxación lateral y la abducción, ¿no? Cuando la pieza dentaria se sale de la alveolar. Las lesiones del hueso alveolar están la fractura de la tabla ósea, la fractura del proceso alveolar y la fractura mandibular o la maxilar. Y tenemos también las lesiones de la encía o mucosa bucal, ¿no? Que lo vamos a ver en este momento, que es la abrasión, la contusión y la laceración. ¿No? Entonces prácticamente está resumido en todo esto, ¿no? Tipos de fracturas dentales. Unas que comprometen solamente a nivel del esmalte y la dentina, otras que comprometen ya a nivel del esmalte, la dentina y la pulpa, otras que pueden estar comprometidas a nivel de la raíz dentaria y otras que están comprometidas no solamente la raíz, sino también las tablas óseas. Tenemos la infracción. Hablemos de la infracción. Es una fractura parcial del esmalte sin pérdida de tejido. Eso es lo importante, ¿no? En este caso de fracturas o de lesiones, no existe pérdida dentaria, de tejido dental, ¿no? Lo vamos a observar cómo. Miren acá una ranurita, ¿no es cierto? Esta ranurita. Esto se ocasiona, ¿por qué será? ¿Será un trauma fuerte, un trauma muy complicado, un golpe tal vez? No. Esto se ocasiona principalmente por masticar algunos alimentos, por ejemplo, puede ser que estén masticando. Generalmente sucede cuando tomamos alguna sopa de trigo y justamente una piedrita de pronto aparece, ¿no? Y aparece este tipo de fracturas. O si no, aquellos consumidores de chelas, ¿no? De cerveza. Abrimos, agarramos ¿no? Abrimos la tapa con los dientes, ¿no? Sin darse cuenta, sucede esto, ¿no? Esa es la etiología de este tipo de fracturas. ¿Cómo vamos a observar? Prácticamente, clínicamente no se observa, solamente es una ranurita, una línea, ¿no? Pero clínicamente ya se observa un trazo de fractura que no afecta a la dentina, ¿ya? ¿Cómo observamos a nivel de la radiografía? Vamos a observar. En la radiografía simplemente se observa prácticamente como si fuera una pieza sana, ¿ya? No vamos a observar, aquí tenía una
se observa prácticamente sangre, ¿no? Radiológicamente van a observar una pieza dentaria sin radiolucidez, sin nada. Pero clínicamente vamos a observar una pieza dentaria oscura. ¿No? Ahora hablemos de las fracturas del esmalte, ¿no? Se puede fracturar, ¿no? Principalmente los ángulos, ¿no? Esos son los más susceptibles, ¿no? En una fractura de esmalte simplemente se puede hacer un tratamiento, ¿no? Con una resina. No podemos hacer nada más. Obviamente que tenemos que realizar un examen radiográfico, ¿no? En la radiografía vamos a observar si es que existe algún tipo de fractura, ¿no? O algún tipo de complicación a nivel periapical. Si a nivel periapical existe acá algún ensanchamiento del espacio periodontal, bueno, entonces tenemos que hacer algún tipo de seguimiento. Se puede hacer seguimiento y observar si esta pieza se va a cambiar de color y puede ser que se llegue a necrosar la pieza, ¿no? Entonces, en ese caso hay que hacer un tratamiento endodóntico. Pero en realidad, las fracturas a nivel del esmalte solamente se corrigen haciendo una restauración. Hablemos de las fracturas coronarias no complicadas. Estamos hablando de fracturas coronarias que van a comprometer al esmalte y parte de la dentina, pero que no comprometen la pulpa dentaria, ¿no? Por ejemplo, acá observamos una pieza dentaria que le falta prácticamente toda la parte incisal, ¿no? Entonces, aquí observamos radiográficamente si tiene compromiso pulpar, ¿no? Acá también podemos realizar, acá ya la diferencia es hacer una protección pulpar, ¿no? Un recubrimiento a nivel de la dentina, puede ser con ionómero de base y posteriormente restaurar con una resina. Y esta ya es una fractura un poco más complicada, ¿no? Fractura coronaria complicada, donde ya compromete a nivel del esmalte, a nivel de la dentina y prácticamente la pulpa dental, ¿no? Clínicamente, ¿cómo vamos a observar, ¿no? Una corona prácticamente rota, fracturada, ¿no? Y vamos a observar un punto sangrante, ¿no? O hemorragia de la pulpa dental. Prácticamente estos casos son los más dolorosos que podemos atender, ¿no? Entonces, se necesita primero hacerle calmar al pacientito, anestesiarle, controlar el dolor y bueno, vamos a tener que realizar una endodoncia directamente, ¿no? Entonces, y obviamente hacer un seguimiento también radiográfico, ¿no? Puede ser que se llegue a complicar, ¿no? Entonces, el tratamiento de esto es, de esta fractura coronaradicular complicada, es una endodoncia convencional. Tenemos la fractura coronaradicular no complicada, ¿no? Entonces, esta es la que habíamos visto más antes, ¿no? Justamente es la que quería mostrarles, ¿no? Esta es una fractura que va a comprometer solamente a la parte del esmalte y la dentina, ¿no? Acá, por ejemplo, el esmalte y la dentina, ¿no? Acá radiográficamente igual. El trazo de fracturita no compromete la pulpa dental, ¿no? Entonces, una anterior es la fractura coronaradicular complicada, ¿no? Que ya les habíamos mencionado, es un trazo que va a comprometer ya prácticamente esmalte, dentina, pulpa y parte de las raíces, ¿no? Acá observamos, miren, es la fractura coronaradicular complicada, esmalte, dentina y pulpa radicular y parte de la raíz. Acá observamos también una radiografía de fractura coronaradicular complicada, ¿no? Con compromiso de la pulpa dental, ¿no? En este caso también se realiza una endodoncia. Hablemos de las fracturas radiculares. ¿Ya? Las fracturas radiculares prácticamente los trazos de fractura son a nivel de la raíz, ¿no? Puede ser a nivel del tercio cervical, a nivel del tercio medio o a nivel del tercio apical, los diferentes trazos de fractura. Acá tenemos una radiografía donde está a nivel del tercio medio, ¿no?
Acá tenemos absorción radicular interna y una zona radiolúcida a nivel del tercio medio. En este caso, ¿podemos hacer una endodoncia? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? La radiografía, por ejemplo, nos muestra de que está en el tercio, prácticamente en el tercio principal, ¿no? Cervical, y cerca al tercio medio, ¿no? ¿Podremos hacer radiografía, perdón, endodoncia? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que sí? Si le podemos hacer endodoncia, ¿quiénes dicen que no? Levanten quiénes dicen que sí podemos hacer. Podemos. Se puede hacer, ¿no? Simplemente tienen que fijarse acá si la fractura, digamos, está con movilidad dental o está desplazada la fractura o la pieza, entre esta y esta pieza no existe, digamos, una buena relación, no se va a poder realizar, ¿no? En este caso vamos a tener que realizar una exodoncia, ¿no? Si existe mucho desplazamiento, acá por ejemplo estamos viendo la línea longitudinal de la pieza dentaria recta, ¿no? Entonces podemos tratar de ingresar hasta el fondo. Y esta zona se va a ir cicatrizando prácticamente, ¿no? Se puede hacer una exodoncia. Ahora, en este caso, por ejemplo, a nivel radicular, ¿será que podamos hacer? ¿No? En este caso vamos a tener que esperar a que cicatrice, se forme dentina secundaria, ¿no? Entonces esto va a ser un poquito más complicado, pero en este caso incluso se podría llegar a hacer, pero los autores indican a nivel del tercio medio y tercio radicular, ¿no? O tercio apical, están indicadas las exodoncias, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, ¿no? Tercio cervical podemos realizar una tercio medio y apical ya prácticamente son muy mal pronósticos, son para exodoncias. Hablemos de las lesiones periodontales, ¿no? Ya les había mencionado la conclusión, solamente lesiones prácticamente entre leves y moderadas. Hablemos de la subluxación, luxación lateral, luxación intrusiva, cuando la pieza dentaria se incluye y prácticamente puede llegar a afectar a la pieza permanente. La luxación lateral hay que evaluar, ¿no? Con radiografías periapicales, puede ser que esté relacionada a la pieza dentaria, ¿no? En un desplazamiento lateral, y puede ser que esté afectando, ¿no? A la pieza dentaria permanente o que esté perjudicando la maduración o el crecimiento de la pieza dentaria. En la luxación extrusiva, ¿no? Observamos de esta forma, está fuera de su avión, y la ablución. Dentro de las lesiones periodontales vamos a observar que en una concusión, donde la pieza dentaria prácticamente no tiene ningún tipo de alteración clínica, ¿no? Puede ser que esté sensible a la palpación, sensible a la percusión, pero radiográficamente no vamos a observar ningún tipo de alteración a nivel periodontal, ¿sí? Puede existir ligera movilidad, pero no vamos a observar nada más. Acá dice, recién sagrado, claro, recién sagrado. ¿No? Aquí también observamos a nivel de una conclusión, puede observarse a nivel de la encía una zona equimótica, ¿no? Un poquito morado. Entonces, y puede ser que esté, como les decía, un poquito con una leve movilidad. Esa dentaria se observa de esa forma, no tiene ningún tipo de alteración, aunque podría presentar, digamos, un poquito de ensanchamiento a nivel periapical, ¿no? Pero prácticamente, radiográficamente, no vamos a observar ningún tipo de alteración. La subluxación. La subluxación es un tipo de alteración y trauma también, ¿no? Que ya prácticamente existe ya aquí una ligera movilidad a una movilidad moderada, ¿no? Donde ya existe aumento de espesamiento del espacio periodontal a nivel periapical, ensanchamiento. Y
cuál será el tratamiento de esta otra subluxación? ¿Será fertilizar? ¿Será tal vez, no sé, ponerle algún tratamiento medicamentoso? Bueno, primero vamos a observar si la pieza dentaria está normal, ¿no? Si está dentro del plano oclusal. Si está muy sobresalido, en ese caso se tendría que colocar en su lugar, pero lo vamos a explicar después, ¿no? Y si en el caso, digamos, el paciente dice que se le ha movido o está con mucha movilidad, en ese caso tendríamos que fertilizar. En este caso se observa en un plano oclusal, no presenta mucha movilidad, entonces simplemente es el tratamiento con analgésicos, AINES. Por eso es importante manejar los medicamentos antiinflamatorios. Entonces simplemente aquí y hacer lo siguiente. Puede ser que esta pieza dentaria en este caso cambie de coloración. 2 semanas, una semana, puede ser que cambie. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que la pieza se abre cruzada. Esta es la luxación extrusiva, ¿no? Esto principalmente cuando el paciente se golpea de una forma lateral, ¿no? O puede ser que se haya caído, pero no se ha caído, cosa que introduzca, ¿no? Más bien la pieza dentaria se ha exfoliado, está queriendo exfoliar. Entonces, vamos a ver acá, este plano oclusal está fuera del plano oclusal, ¿no? Acá también vamos a observar, fuera del plano oclusal. Entonces, los parámetros que vamos a ver, más o menos unos de 2 a 3 milímetros tienen que estar fuera. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar que es una luxación extrusiva. A nivel del periodonto, ¿qué va a suceder? Va a existir ya, no solamente a nivel periapical, sino a nivel de todo el periodonto, ¿no? Incluso a nivel lateral. Acá observamos de la misma forma zonas de radiolucidad y el espesamiento, el aumento del espacio periodontal, ¿no? Una zona más radiolúcida, ¿no? Ahí observamos, ¿no? Mayor a 3 milímetros. Esa es la luxación extrusiva. Ese es el parámetro que nos guiamos para indicar que es una luxación de tipo extrusivo, ¿no? Pues como ya les había mencionado, acá está gráficamente de la misma forma. Vamos a ver en todo el periápice, todo a nivel de la raíz, una zona radiolúcida. La luxación intrusiva es así. Este caso, por ejemplo, ya el paciente ha tenido una caída de forma frontal, ¿no? Donde la pieza se ha golpeado y se ha introducido dentro de la boca. En algunos casos puede existir fractura, estar acompañada de fractura alveolar. Entonces, en este caso sería fractura dentoalveolar, ¿no? En este caso, es una simplemente luxación intrusiva, ¿no? No va a existir fractura, simplemente va a estar introducida, ¿ya? Entonces, se debe observar en este caso si la pieza dentaria está afectando a la pieza permanente, ¿ya? No podemos dejar de sacar la radiografía, ¿no? En la radiografía vamos a observar si existe una intrusión muy considerable, vamos a tener que agarrar y poner en su lugar, o en su caso extraer la pieza. Si ha desplazado a la pieza permanente. Ese es el tratamiento. Entonces, es importante verificar que esta pieza dentaria no esté lesionando a la pieza permanente en este caso. Aquí está la radiografía. Acá, por ejemplo, no observan. Acá por ejemplo, no se tiene la pieza temporaria, ¿no? Esta probablemente es una pieza permanente. Pero es un ejemplo de luxación inclusiva. Observamos de la misma forma, la pieza dentaria es el plano oclusal, ¿no? La pieza dentaria está por dentro de la boca. Otros ejemplos de luxación intrusiva, donde va a existir, ¿no? La relación con la pieza permanente. Eso en caso de piezas temporales. Puede existir alteración o desplazamiento de la pieza permanente. En ese caso se debe extraer la pieza permanente, ¿no?
Acá, por ejemplo, igual, acá está una luxación inclusiva, vamos a radiográfica. Es el plano cruzado, y aquí observamos desplazamiento, ¿se observa el desplazamiento? No se observa, ¿verdad? Entonces simplemente se tiene que hacer el seguimiento, no se puede hacer más. ¿No? Acá está otro caso de luxación intrusiva, acá está otro. Acá está otro que es prácticamente ya con mucha lesión, ¿no? Probablemente en este caso ya exista fractura de la tabla ósea. Lo que le llamamos estallido del alveolo. También la luxación lateral. Un poquito más, esto terminamos y la parte de los tratamientos, sterilización, todo eso lo voy a subir en el flash. La luxación lateral, bueno, vamos a observar siempre el eje longitudinal de la pieza dental, ¿no? Acá, por ejemplo, el eje longitudinal tendría que ser acá, a este nivel, ¿cierto? Y vemos que esta pieza dentaria está desplazada al lado mesial, ¿cierto? O en este caso, vemos siempre el eje longitudinal de la pieza dental, como este. Y si esta pieza está desplazada hacia distal, indicamos que es una luxación lateral, ¿no? Es simple. ¿Qué llamamos luxación o abulsión? La abulsión es pues la lesión de la pieza dentaria donde la pieza dentaria se expolia, ¿no? Por el accidente puede ser que la pieza dentaria se haya perdido, ¿no? Generalmente encuentran la pieza dentaria, ¿no? Y lo traen. Entonces, para eso se debe mantener la pieza dentaria y se implantar en caso de piezas permanentes. Y en caso de piezas temporales, ¿será que podamos implantarlo? Sí, ¿no? En caso de piezas temporales, ¿será que podemos implantar? Las piecitas con la abulsión, ¿no? La abulsión es la salida del alveolo de la pieza dentaria, por un traumatismo, ¿no? Y obviamente va a quedar de esta forma clínicamente y radiográficamente va a estar un alveolo prácticamente vacío, ¿no? Entonces, ¿será que estas piecitas podemos implantar? ¿Qué va a ser el señor? Sí, que no. Prácticamente no se necesita, ¿no? Es una pieza que obviamente que va a ser reemplazada por una pieza permanente. En este caso, vamos a tener que, si es una pieza dentaria que se le ha expoliado o ha hecho una abulsión a los 4 o 3 años, pues vamos a tener que ponerle un mantenimiento de espacio, ¿no es cierto? Entonces, mucho depende de la edad. Si es a los 6, 7 años que le suceda, prácticamente la pieza dentaria hay que esperarse, ¿no? No es necesario poner otra pieza dentaria o poner un mantenimiento. ¿No? Entonces, estas lesiones se pueden prácticamente conservar, ¿no? Esto hablando de las piezas permanentes, ¿no? Podemos tener alguna abulsión de una pieza de un tipo central, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar, ¿no? Antes de también poder reimplantar. No se puede reimplantar por reimplantar. Tenemos que ver el tiempo, tenemos que ver la conservación de la pieza dentaria y, bueno, los medios que por lo menos la han conservado de una forma adecuada. Si está totalmente contaminado y ha pasado más de 3 o 6 horas, prácticamente no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué medios de conservación tenemos, ¿no? En primera instancia, se puede conservar en agua, ¿no? No pueden poner la pieza dentaria que se ha exfoliado o se ha caído en agua. O lo podemos mantener también en saliva, ¿no? ¿Cuál de los dos será mejor? Saliva, ¿no es cierto? El paciente, se le puede indicar al paciente, les puede suceder a cualquiera de ustedes. Doctor, mi hijito se cae y se le ha salido su dientecito, ha perdido su diente, ¿no? Y está aquí. Entonces agárrele y póngale en agua, no le van a decir.
póngale en su propia boquita, límpialo un poquito y póngale eso. Lo importante es agarrar siempre la pieza dentaria de la corona. ¿No ve? ¿Qué pasa si agarramos de la raíz o agarran de la raíz? Estamos contaminando todo el tejido periodontal que existe alrededor de los raíces. Entonces, es importante conservarlo en saliva, ¿no? Ahora también existen otros medios de conservación que son, por ejemplo, la leche o el suelo fisiológico, que es mucho más ideal. Si tuvieran leche o suelo fisiológico, señora, conserven en ese medio, ¿no? Y podemos hasta 2 horas podemos llegar, digamos, al consultorio, hasta donde ustedes lo atiendan y podemos ayudar. Entonces, esa es una forma. Ahora, existe también otro tipo de conservación que es la solución de Hank, ¿no? Que es una solución que se utiliza para hacer cultivos, ¿no? Estudios, pero prácticamente esta solución no lo tenemos a disposición, ¿no? Eso se encuentra en laboratorios y en farmacias, también lo podemos encontrar, entonces es la solución. ¿No? Son otros ejemplos de abulsión, ¿no? Cómo podemos reimplantar en una primera instancia, ver la pieza dentaria que esté prácticamente desinfectada, agarramos, podemos también desinfectar con suelito fisiológico y en primera instancia hacer lo que es el sangrado, ¿no? Estimular al sangrado del alveolo, ¿no? Posteriormente introducimos, ¿no? Hacemos que muerda, hacemos que ocluya, ¿no? En medio de una gasa, ¿no? Y posteriormente podemos ferulizar, ¿no? Podemos utilizar un alambrito y mezclar con resina, poner botoncitos en las piezas. Simplemente de camino a través, ¿no? Y prácticamente colocar a nivel de del papel. ¿Qué pasa si la pieza dentaria ha cambiado de color? En ese caso se tendrá que hacer una endodoncia después, ¿no? Entonces eso es lo más básico de una implante, ¿no? Pero para esto hay que tener un poquito de conocimiento, ¿no? Obviamente que tenemos que darle una cobertura analgésica, una cobertura antibiótica, ¿no? Es importante. Podemos hacer otro tipo de... esto lo podemos hablar,